Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Sicarios ejecutaron a balazos en Plaza Arras a Juan Martín Larrauri. Contaba con antecedentes penales, pues el año pasado fue detenido debido a que tenía en su poder vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República investiga a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara por el delito de desvío de recursos debido a que se detectaron pagos de eventos a entrenadores fantasmas en la Comisión Nacional del Deporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que le informe sobre una supuesta investigación que se realizó y fue cancelada para no lastimar la relación con México, en la que personas de su círculo cercano y sus hijos habrían recibido recursos del crimen organizado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició una investigación de oficio por la divulgación del número telefónico de la jefa de corresponsales en México del New York Times durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 80% de los 257,000 ganaderos lecheros que hay en nuestro país no tienen la capacidad tecnológica ni financiera para hacer frente al fenómeno de la sequía, que si se prolonga durante el presente año podría impactar a la producción de leche entre el 5 y el 10%. La canciller Alicia Bárcenas se reunió este jueves en Brasil con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la cumbre del G20 que se realiza en Río de Janeiro. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de febrero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La canciller Alicia Bárcenas se reunió este jueves en Brasil con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la cumbre del G20 que se realiza en Río de Janeiro. A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la secretaria de Relaciones Exteriores informó que durante el encuentro ambos funcionarios discutieron temas de interés bilateral, aunque no dio más detalles. La propia canciller Bárcenas difundió en sus redes sociales una foto con Blinken y un mensaje en el que destacó que la reunión sirvió para continuar, dice, nuestras excelentes conversaciones y encuentros bilaterales. Un nuevo hecho de violencia ocurrió en la Plaza Ars, localizada sobre el Periférico Sur aquí en la Ciudad de México, debido a que un hombre fue ejecutado a balazos en los momentos en que viajaba en su automóvil BMW. Ello provocó que el vehículo circulara sin control y cayera en una obra en construcción. El occiso fue identificado como Juan Martín Larrauri, el cual contaba con antecedentes penales, pues el año pasado fue detenido debido a que tenía en su poder vehículos con reporte de robo en Estados Unidos, los cuales fueron refacturados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. La Fiscalía General de la República investiga a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara por el delito de desvío de recursos,
debido a que se detectaron pagos de eventos y entrenadores fantasmas en la Comisión Nacional del Deporte. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Fiscalía General de la República investiga a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara por el delito de desvío de recursos debido a que se detectaron pagos en eventos y entrenadores fantasmas en la Comisión Nacional del Deporte, CONADE. Ello luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias por montos que rebasan los 200 millones de pesos que se destinaron a eventos y pagos de entrenadores que no están en la lista de la CONADE, pues se detectaron irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario de 500 entrenadores, donde las personas no están dadas de alta en ninguna base de datos y no hay documento que compruebe y justifique que realmente fueron contratados. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la primera denuncia que realizó el órgano de la fiscalización fue el pasado 28 de agosto del 2023, donde se le acusa de irregularidades por un monto de 150 millones de pesos del erario de la dependencia que encabeza. El informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que los desvíos de recursos, en lo que se presume como un acto de corrupción, como parte de algunas transferencias y subsidios ocurridas en el ejercicio fiscal del 2020. De acuerdo con el reporte, las inconsistencias detectadas ascendieron hasta los 205 millones de pesos, aunque a lo largo de 2 años se pudieron comprobar 55 millones. Una de las inconsistencias refiere a aparentes pagos indebidos por 77 millones de pesos que se destinaron a 428 entrenadores deportivos que no están inscritos en los registros. Además, se transfirieron alrededor de 20 millones de pesos en convenios de colaboración que tampoco estarían claros con la Asociación Civil Federación Ecuestre Mexicana, y también resalta la compra de 2,000 relojes inteligentes de los que no se tiene factura ni comprobante del proveedor. La segunda carpeta de investigación se basa en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación del 2021, 2022 y parte del 2023. Sin embargo, hasta el momento no se ha solicitado una orden de aprehensión en contra de la exatleta mexicana por los delitos de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública. Hasta aquí la información. También le informo que el 80% de los 257,000 ganaderos lecheros que hay en nuestro país no tienen la capacidad tecnológica ni financiera para hacer frente al fenómeno de la sequía, que de prolongarse durante el presente año podría impactar la producción de leche entre 5 y 10%. Así lo alertó el presidente de la Federación Mexicana de Lecherías, Vicente Gómez Cobo. Destacó que en las últimas semanas los productores de leche del país han estado padeciendo una inusual especulación en el precio de compra de su producto por parte de la industria, misma que se ha traducido en que dichos precios caigan de una semana a otra entre el 14 y el 23%. Ante la grave crisis hídrica que vive la Ciudad de México, donde los límites del nivel del agua disponible están siendo rebasados, es necesario extraerla de una fuente externa, bombearla y tratarla, por lo que el río Pánuco es una de las alternativas que puede ser aprovechada para tal efecto. Así lo aseguró el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino. Expuso que otra de las opciones es aprovechar los millones de litros de agua que se almacenan en las cisternas del metro instaladas a lo largo de las líneas que conforman el sistema, mismos que se desperdician a diario a través del desagüe urbano. Mire, también le informo que el partido oficialista Morena publicó la madrugada de este jueves sus listas definitivas de senadores y diputados plurinominales, en las que figuran personalidades como el exfutbolista y a un gobernador de Morelos por el desaparecido Partido Encuentro Social Cuauhtémoc Blanco, así como el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado. En ambos casos, estos políticos ocuparán una curul en el Senado de la República sin buscar el voto, aun cuando no pertenecen a Morena. En la lista para ocupar un escaño en la Cámara Alta también están
el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon, que como corcholatas perdedoras dentro del proceso interno para elegir candidato presidencial, el presidente López Obrador les aseguró un escaño a través de un acuerdo interno. En ese mismo caso está el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que igualmente aspiró a la presidencia con Morena y aparece en la lista para ocupar una curul en el Senado. El exministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea negó este jueves que como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera presionado a algún miembro del Poder Judicial Federal para resolver algún tema de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador. Respecto a que si hubo presiones o recomendaciones de parte del presidente López Obrador para que se revisara alguna sentencia, Saldívar aseguró que solo por cortesía se le brindaban explicaciones. Mire, también le informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que le informe sobre una supuesta investigación que se realizó y fue cancelada para no lastimar la relación con México, en la que personas de su círculo cercano y sus hijos habrían recibido recursos del crimen organizado, contactar a los líderes de los cárteles de Sinaloa y los Zetas durante su administración. El presidente dio a conocer el contenido de la petición del diario New York Times a fin de incluir su opinión en el reportaje que elaboran, pero al conocer detalles sobre la investigación, el presidente anunció que pedirá explicaciones al gobierno de John Biden. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, inició una investigación de oficio por la divulgación del número telefónico de la jefa de corresponsales en México del New York Times durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la mañanera, el titular del Poder Ejecutivo respondió a una serie de cuestionamientos enviados por la periodista para un reportaje que estaban trabajando sobre una investigación del gobierno de Estados Unidos respecto a donaciones del crimen organizado a la campaña presidencial del 2018. Y mire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México aprendieron a un posible implicado en un secuestro allá en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Pero escuchemos la información completa con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Te saludo, maestro Noel Alvarado, a ti, a todo el auditorio del país que nos sintoniza a través de Acústica Radio. En Naucalpan se detiene dando un cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Dulce María N., señalada por su probable participación en el delito de secuestro en agravio de un masculino en el municipio de Tenango del Valle. De acuerdo a las indagatorias, se estableció que el 27 de noviembre del 2023, la víctima, un hombre de 30 años de edad, fue privado de la libertad por varios individuos cuando se encontraba afuera de su domicilio de la referida demarcación. Posteriormente, la familia de este hombre le fue solicitado dinero a cambio de la liberación de la víctima. Por ello, se realizó un pago en efectivo a una cuenta bancaria cuya titular es la ahora detenida. Derivado a la denuncia iniciada por ese secuestro y con el avance de la indagatoria, fue posible determinar grado de participación de Dulce María en los hechos. Por ello, el representante social solicitó a la autoridad judicial librar una orden de aprehensión, y es como mediante una acción conjunta de elementos de la Policía de Investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a través de la CONACYT, aprendieron en el municipio de Ecatepec a la posible implicada, misma que fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación legal.
y fue así como primero se llegó a Naucalpan y se siguió la investigación hasta el municipio de Ecatepec, en donde ya se detuvo a esta dama, quien recibió el dinero, y pues hay que recordar que hay una posible complicidad. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, esta tarde está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe Rosendo Marín. Él es asesor del diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido, estimado Rosendo. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de La Neta Noticias por Acústica Radio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, señor Rosendo. También está con nosotros el amigo que usted ya conoce a través de su voz, un hombre crítico de la política y de la seguridad del país, el compañero y amigo Alejandro Julio Tapia. Estimado Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel Alvarado, amigos de Acústica, saludos a todas partes de la República y placer de tener a Rosendo Marín, líder de la izquierda, un político joven y con madurez en la escena nacional. Muchas gracias, Rosendo. Muchas gracias a ustedes. Así es, efectivamente. Mire, les platico rápidamente quién es el amigo Rosendo Marín. Les platico. Él es afiliado al Partido Mexicano de los Trabajadores desde 1976. Fue presidente del Comité Municipal de Nesa del mismo Partido Mexicano de los Trabajadores, dirigente nacional de ese mismo partido, dirigente estatal del Partido Mexicano Socialista, ha sido diputado local del Partido de la Revolución Democrática, también diputado federal del mismo partido, senador de la República, también por el Partido de la Revolución Democrática, afiliado a Morena, actualmente fue asesor también de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en la 64 legislatura y también asesor de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados en la 65 legislatura y actualmente asesor del diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Bueno, mi estimado Rosendo, pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Pues aquí muchas gracias por la invitación y para abordar algunos de los temas que pues están emergiendo de lo que va a ser el próximo proceso electoral a partir del 1 de marzo, ¿no? Por ejemplo, la marcha llamada por la democracia, que a mí me parece que es una simulación de hacer campaña sin respetar los tiempos electorales. Estamos en un periodo de intercampañas, pero resulta que una serie de apoyadores de la derecha mexicana, de la precandidata o candidata ya Xóchitl Gálvez, hicieron una especie de adelanto del proceso electoral, simulando que era una marcha para exigir democracia en México. Y bueno, el propio evento por sí mismo demuestra que no hay ningún peligro para ejercer y llevar a cabo la democracia en México. Y bueno, yo señalo que son simulaciones porque quienes convocan es el PRD, es el Partido Acción Nacional, es el PRI, los que están ahí estaba la maestra Elba Ester Gordillo, ¿no? Una demócrata que ha luchado toda su vida por hacer justicia en este país, ¿verdad? Y ahí lo pueden dar fe los maestros que los tuvieron agobiados con la reforma que hizo Peña Nieto, que si no pasaban un examen los iban a correr sin ningún estímulo por eso, en fin, y toda una serie de personajes muy peculiares que ahora se ponen el traje de la democracia y que no es otra manifestación más que el efecto que tiene, el impacto que tiene el gobierno de Andrés Manuel, que fíjense ustedes, ahorita comentabas, Noel, varias de las notas que están ahí, que se filtró desde hace unas semanas, por ejemplo, el hecho de que hay una investigación. Primero se dijo que eran en 2006, los propios personajes que participaron en ella señalan que no hubo pruebas, no hubo elementos y se desechó. Y que incluso el presidente Obama señaló que para no tener problemas, recordemos que en ese momento no gobernaba Andrés Manuel, estaba Peña Nieto, y quitan esa investigación por falta de elementos. Sin embargo, se retoma ese elemento
y se hace en redes un señalamiento de narcopresidente y demás cosas, que no es otra cosa más que esa intencionalidad. Ahí se descubre cuál fue la razón por la cual filtran esa supuesta noticia para que se recoja por la derecha mexicana, desacrediten o traten de desacreditar al presidente, porque pues está claro que el enemigo de la derecha en México pues es el presidente López Obrador, y saben que ese nivel de popularidad que tiene va a tener un efecto demoledor en los resultados electorales, y lo mejor que han descubierto es quitarle o desmerecer ese apoyo que tiene vía mentiras, porque este señalamiento es una mentira que fue promovida por, como ya se señala en las propias redes, por una serie de bots, que cerca del 92% de los millones de mensajes que se llevaron a cabo en Twitter fueron pagados, ¿no? Y fueron pagados por gente vinculada a la campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, esto debe tenerlo claro la gente. Vamos a vivir a partir del 1 de marzo, incluso más ferozmente, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser un método nuevo. Ya se utilizó en la precampaña de Biden, ¿no? Donde sale el presidente de los Estados Unidos llamando a no participar en el martes, donde es como el inicio de la campaña, y resultó que era una mentira, ¿no? Y pues mucha gente se lo creyó. Ahora van a salir, o sea, es facilísimo usar ese tipo de herramientas para confundir a la población. Por eso la gente debe estar perfectamente clara de esto. Y porque además es inducido. O sea, gente con mucho dinero puede empezar a soltar ahí pues lo que pasó ahora en las últimas semanas con ese hashtag que señalaba al presidente, que no tiene otra razón más que esa. Y no es casualidad que haya sido el gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen que no fueron, ¿no? Sin embargo, esa información la tenían ellos. Y también la gente debe comprender esto. Pues uno de los afectados por la nueva política mexicana, su nueva política económica, su política social, en fin, pues afecta a la relación económica con Estados Unidos, que antes tenía las puertas abiertas del país para hacer negocios, y con salarios miserables, con ingresos miserables de los mexicanos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el caso del aumento del salario, que ha crecido de una manera tal que sacó de la pobreza a 9 millones de personas en México. Nunca había sucedido en los últimos 40 años ese fenómeno. Hoy 9 millones de personas, o 7 si quieren usar las mediciones del Coneval, han salido de la pobreza. Y eso no es casualidad. Eso habla de la distribución de la riqueza. Lo que no ganan los ricos, pues lo ganan los trabajadores. O sea, y lo que está haciendo Andrés Manuel es tratar de redistribuir la riqueza de tal manera de que la gente más necesitada tenga un ingreso mayor. Y creo que eso, el aumento del salario mínimo, el caso de las pensiones, que es un elemento que casi no se menciona, del IMSS y del ISSSTE, por ejemplo, cuando empezó el sexenio de Andrés Manuel, el 95% de los pensionados del IMSS obtenía 2,500 pesos mensuales, porque los patrones les pagaban más durante su trabajo, pero toda la gente firmaba de que recibía el salario mínimo. Cuando reciben su pensión, pues le dan una pensión del salario mínimo en ese momento, lo cual era irrisorio. 2,500 pesos recibían el 95% de los pensionados. Hoy están recibiendo entre 5,000 y 7,000 pesos mensuales los pensionados del IMSS. No la pensión del bienestar, que también ha mejorado la situación, porque le ha otorgado a millones de personas que están... Y miren, esa parte es no solamente socialmente necesario, sino también el reconocimiento del esfuerzo de personas que se la han pasado trabajando toda su vida, sin un mecanismo de apoyo, sin seguro social, sin medicina social, sin educación, y nomás trabajo, y llegan al final de su etapa laboral y resulta que no tienen nada. Entonces esta pensión del bienestar, que ciertamente tiene que ser mayor, pero ahora que ya ronda los 3,000 pesos mensuales, digamos, habla de que junto con la pensión del seguro, que está entre los 5 y 7, estamos hablando de que ahora un pensionado del Seguro Social puede andar rondando entre los 8,000 y los 10,000 pesos de pensión, lo cual uno piensa,
Si eso no es cambiarle la vida a la gente, no sé qué sería. Y obviamente que eso le molesta a muchos. O sea, porque antes todo se lo llevaban. ¿Por qué tenemos 16 multimillonarios en México? Miren, en la década de los 70 nomás había uno, que era Eugenio Garza Sada, que su riqueza ascendía a $1,200 millones. Hoy tenemos 16, que acumulan entre todos más de $160,000 millones, ¿no? Carlos Slim, el de Azteca, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué empresas tienen? Porque se las dan de que ellos son emprendedores y que lucharon y no sé qué. Y hagamos un recuento. Las minas, Minera México y demás, que tiene ahí uno de los ricos más importantes de México, se la regaló el gobierno de Salinas. La TV Azteca se la regaló el gobierno. A Slim les regalaron Teléfonos de México. Digo regalaron porque lo que pagaron es una baba de perico para lo que ganan ahora. O sea, la propiedad pública se entregó a entidades privadas sin que la población recibiera nada a cambio. Entonces ahora hay una reconfiguración de eso que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Así se llama, así es. Esa es la diferencia con esto. Y obviamente que la respuesta de quienes ven afectados sus intereses, pues es una respuesta demoledora. O sea, no estamos hablando con gente que dice, qué bueno, que ya se está ajustando, no. Los mismos pensamientos que tenían los conservadores del siglo XIX que fueron a Europa a buscar un emperador extranjero de ojos azules, rubio y demás que nos vinieran a gobernar porque decían que nosotros no podíamos, son los mismos que ahora están atacando al régimen del presidente López Obrador, y ese es un elemento que no podemos dejar de lado. No podemos permitirnos el hecho de que ahora, con el uso de la tecnología, del dinero y demás, se confunda a la gente de tal manera de que se piense que estamos en una batalla democrática, digamos, así como ellos llaman democrática. No, el dinero lo tienen ellos. O sea, el financiamiento de la derecha mexicana es el gobierno de Estados Unidos. Carlos X González tiene una fundación que recibe recursos de la embajada norteamericana. Digo, para que no nos hagamos bolas de dónde viene el dinero de quienes se oponen en México a las políticas que está llevando a cabo el presidente López Obrador. Entonces, frente a eso, pues es obvio. No es justo ni democrático, pero es obvio que haya una respuesta de estos sectores frente a las acciones que está llevando a cabo el presidente y que seguramente profundizará la doctora Claudia. Estimado Rosendo, rápidamente preguntarte. Empezamos hablando del tema de la marcha por la democracia. Ya escuchamos tu opinión, muy bien, yo creo que es el punto de vista de la izquierda, pero vimos una marcha, un zócalo lleno, vimos calles aledañas también un poco llenas. El número oficial que nos dio el gobierno de la Ciudad de México fue de 90,000 asistentes. Los que organizaron la marcha por la democracia se elevaron hasta 700,000. Pero bueno, aquí la cuestión es, ¿preocupa ese tipo de situaciones de conglomeraciones de ciudadanos mexicanos en una marcha de este tipo donde ellos dicen y piden que el gobierno, que el presidente tiene metidas las manos en el proceso electoral? Mira, el ejemplo de la falsedad de ese acerto es el de la participación del presidente en el 2021. ¿No? Yo creo que alguien me diga si hubo una intervención del gobierno federal o del presidente para favorecer a los resultados que hubo en ese año. Ni una, absolutamente ninguna. O sea, ese es un ejemplo de que lo que están diciendo están espantando con ahí viene el lobo, cuando hay ejemplos de que eso no ocurrió. Ahora, el que haya una expresión de un sector de la sociedad de la magnitud como la que hubo, eso sí también debe llamar la atención y la preocupación a muchos de la gente del movimiento para atender lo que falta en este periodo, porque habla de que la gente está insatisfecha en algunos sentidos o alguna o parte de la gente está insatisfecha, ¿no? Y es normal, ¿no? Pero también es normal el uso de los medios y de las informaciones falsas que emocionan o que llaman la atención y que tampoco podemos dejarnos llevar por eso.
Cierto. Amigo Rosendo, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hay muchos temas que platicar. Y bueno, uno de los temas bien importantes también surgió pues esta madrugada cuando Morena dio a conocer su lista de los que van al Senado y a la Cámara de Diputados. Y bueno, creo que deben estar por allá muy contentos allá en la oficina del diputado Gerardo Fernández Noroña, porque está en la lista para el Senado de la República, ¿no? No, y además está adelante de Marcelo Ebrard, ¿no? Lo cual también llama la atención. Desde luego le mandamos una felicitación a nuestro compañero, amigo y fraternal diputado por esta designación que se la merece, me parece a mí, como candidato a senador por parte de Morena, y creo que va a ser un extraordinario papel en la Cámara de Senadores. Gracias, estimado Rosendo. Pues dejamos el micrófono abierto para platicar próximamente otros temas, que también hay muchos que tienen que ver con todo en la política mexicana. Gracias, mi estimado Rosendo, por estar Gracias con nosotros. A ustedes. Amigas, amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.